Seguimos con los profetas. A ver. Terminamos el miércoles pasado, terminamos con lo que los profetas son celosos. Son muy celosos de la obra, son celosos de la iglesia, son celosos del ministerio, son celosos de la doctrina, son muy celosos, son hiper mega celosos. Los que somos más carnales decimos que son fanáticos. No puede ser que sea tan fanático. Me incluyo. ¿Cómo? Tanto va a ser. Pues para ellos no hay término medio. Los profetas no tienen término medio. Estoy hablando de los profetas, no los verdaderos profetas. No tienen dualidad en su criterio, no tienen cambios, no tienen variación. Esa es su postura y no lo movés, y Dios le da, aparte porque Dios le da, son hombres, el profeta verdadero, el 90% del tiempo tiene dos formas de pasarlo: sobre las rodillas y sobre la Biblia. No hay, son las dos posturas que tienen los profetas. El profeta no busca encontrarse con nadie, el profeta no le gusta compartir con nadie, no es que no le gusta, no es su métier, lo hace, pero no es su métier. El profeta busca de estar a solas con el Señor y en la palabra. Ocupa el 90% de su tiempo libre, ¿no es cierto? Tiene sus ocupaciones, porque el profeta es ordenado también, no es que se andan, no. Trabajan, tienen sus familias, pero el 90% de su tiempo lo ocupan en estudiar la Escritura, escudriñar la Escritura y orar a solas con Dios. Entonces ellos no tienen variación, son celosos en todo el sentido de la palabra, celosos a muerte, y son temidos. Hoy los profetas de hoy en día que andan dando vueltas son admirados, aplaudidos, pero los verdaderos profetas son temidos. Son hombres y mujeres que algunos piensan que para ser profeta hay que ser bruto, no, pero son veraces, o sea, no te adorna la píldora, donde dice el Señor que te va, no. El verdadero profeta no es esa su postura, ya eso lo hablamos. Ahora vamos a seguir viendo esto. Los profetas son fieles, que es más o menos lo que estamos diciendo, ¿no? Yo escribí esto, Isaías 61, 4, pero voy a leer esto. La fidelidad y la lealtad a Dios son importantes para los profetas. Ellos llaman al reincidente al arrepentimiento. Desafían a la iglesia cuando hay infidelidad y deslealtad a Dios y a su verdad. Los profetas predican compromiso, retan a cualquier persona, o sea que aparte a la iglesia de Dios, enfatizan una lealtad y una devoción sincera a Dios, a pesar del cambiante de los tiempos y de lo que el mundo enseña. Como digo, no tienen variación, ellos no viven conforme. Viste que hoy en día dicen, pero tampoco es... No. Yo por ahí decir esta palabra es media, porque no sé cómo explicarla. No aceptan el modernismo, el llamado modernismo. No es que están en contra de la alabanza, no. Veo que hoy hay muchas libertades que son antibíblicas. Hay muchas libertades que son antibíblicas. Por ejemplo, hablamos de la misericordia o de la gracia. La gente habla de la gracia pensando que la gracia es hacer lo que bien nos parezca. Y los profetas eso lo detestan. Ellos, la gracia es el amor de Dios, pero junto al amor de Dios también predican esto, que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. El libro de Santiago, capítulo 4, dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces no tienen, y bueno, no importa, andés como andés, hagás lo que hagás, vivás como vivás, estés como estés. Ellos, por ejemplo, no aceptan una de las cosas que los profetas marcan muy profundamente: el tema del adulterio, de la fornicación y de los matrimonios
que no están correctamente casados. Ellos son, en eso son. Hoy en día dicen, bueno, pero viven juntos, está bien, viven juntos. No. Ellos afirman, en eso se afirman como pecado y lo dicen como pecado y lo marcan como pecado. A veces nosotros decimos, pero la Biblia no dice que casado significa, no, pero ellos aman el compromiso, son fieles al compromiso. Isaías 61:4. Los profetas construyen los lugares arruinados. Anótenlo. Al igual que Nehemías, los profetas construyen los antiguos lugares arruinados, levanta lo que antes era desolado, reparan las ciudades arruinadas, los profetas reparan, reconstruyen y restauran. Esto nos muestra que son hombres de acción. No se pueden quedar quietos, son inquietos mal. No. Siempre encuentran algo que hacer. Si usted quiere, si usted tiene un profeta que dice que es profeta y está haciendo la plancha, mírelo 2 veces, pídale a Dios dirección, que es una de las características negativas de los que dicen ser profeta. Son inquietos. Son inquietos. Son de ser inquietos, no son pasivos. El profeta no es pasivo. No es que el profeta, que es profeta anda todo, dice el Señor, no. No siempre los profetas están diciendo, dice el Señor, dice el Señor. Claro. Ellos son inquietos, claro, son inquietos en todo, en todas las áreas. Ven, vamos a orar, tenemos que orar más, así que los convocan a orar, vamos a ayunar, y los convocan a ayunar, y cuando ven inactividad en la iglesia les molesta. El profeta es inquisitivo, ellos no se pueden quedar quietos, ellos buscan qué hacer. La característica natural del profeta es que es inquieto y es celoso del tiempo. ¿En qué ocupas tu tiempo? Ellos están siempre viendo qué hacer en pos de la obra, con su vida, en su trabajo, cuando va a comprar. Son imperativos, hiperactivos y son fuertes en su carácter, en su personalidad. No los hace retroceder por ninguna causa. No hay con ellos, con un profeta verdadero, no hay cómo cambiarles el rumbo. ¿Por qué? Porque el profeta tiene una dirección directa de ellos. ¿A cómo? A través tanto de la oración, porque el profeta, por lo general, el profeta vive orando. Esos profetas que duermen hasta que dicen que son profetas, duermen hasta las 11:30, 12, y se levantan. No. Viven orando, viven ayunando y viven estudiando. Son 3 características fundamentales del profeta. ¿Qué mueve el corazón de un profeta? ¿Querés que leamos el 61:4 Isaías? 61:4, léalo, hermano. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Sabe qué? Dios está poniendo una inquietud en mi corazón que hoy la compartía con la pastora. De una actividad que vamos a hacer ahora en verano. O sea, que pretendo que hagamos en verano. ¿Sabe que una de las cosas que cuando hablamos de restaurar, creemos que tenemos que restaurar el templo, que tenemos que adornarlo, que el profeta no? Lo que ellos reactivan o lo que ellos reedifican son los ministerios. El ministerio evangelístico lo empuja, al pastor lo empuja, al maestro lo empuja. Son hombres que reedifican lo que está arruinado. Y sí, porque antes nosotros éramos así. ¿Por qué antes? Ahora también, y dale. Y entran y se meten y van, y son punta de lanza, se activan y activan al resto. Si un profeta que dice ser profeta está quieto y no hace nada más que ir a predicar a una iglesia, tenga cuidado. O sea, los profetas no predican en las iglesias, los profetas sí, predican, por supuesto, pero son hiperactivos, no se ocupan solo de un mensaje,
se ocupan de reactivar a la iglesia. Y no siempre, y no permanecen mucho tiempo en un lugar. O sea, capaz que están, aunque sean del mismo ministerio, están acá, después se van a otro lugar, activan, si van y van y van, porque cuando ven que el trabajo está terminado, dicen, bueno, ya está, vamos, están trabajando. ¿Amén? ¿Qué mueve el corazón de un profeta? Aquí hay anotado esto. Los profetas tienen un gran corazón. Dios le da un corazón al profeta para estar en sintonía con los latidos del corazón de Dios. Sabemos cuál es la diferencia entre profeta y el sacerdote, ¿no? Ustedes saben cuál es la diferencia. ¿Saben? El profeta es la boca de Dios para la iglesia y el sacerdote es la boca de la iglesia para delante de Dios. El sacerdote es el que intercede por la iglesia. El que ora por el que está caído, el que está, Señor, acuérdate del pastor Carlos, mirá, está así, está ahí, cayó, está viejo. Ese es el sacerdote. Que Dios reclama de la iglesia, de toda la iglesia. Por eso habla el apóstol Pablo y dice que Él nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. A todos. Es el primer ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. A todos por igual. Pero hay sacerdotes y hay profetas y hay evangelistas y hay pastores y hay maestros. El sacerdote es la boca de la iglesia delante de Dios y el profeta es la boca de Dios delante de la iglesia. Entonces tiene que estar en sintonía con el corazón de Dios. Yo pregunto, cuando hay una iglesia descarriada, ¿Dios está dispuesto a matarlos a todos? Cuando hay una iglesia desordenada, ¿Dios quiere destruirlos a todos? Bueno, muchos que dicen ser profetas y que no están con la sintonía del corazón de Dios, porque usted, vamos. En vez de construir, desparrama, destruye. ¿Amén? El ateo de corazón. Ellos aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odia. Esto hace que el profeta sea un ministerio singular y especial. No es un ministerio común. Cuando decimos singular sabemos, es claro lo que queremos decir, ¿no? Lo que es importante para otras personas no lo es para el profeta. Ellos se preocupan por las cosas del espíritu. Muchas veces los hombres carnales lo consideran demasiado profundos y fanáticos, que es lo que decíamos recién, ¿no? Fíjese lo que dice Primera de Reyes 18:17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Acab le dijo al profeta: ¿vos sos el que andas turbando al pueblo de Israel, al pueblo? Porque no están quietos. Les sufren contra el pecado, sufren contra la anarquía de muchas veces de los pastores. Muchas veces los profetas se confrontan con los pastores. Dicen, ¿cómo eso? Sí. Porque la palabra nos muestra que hay dos tipos de pastores. Cuando dice, te daré pastores, entonces si hay pastores conforme al corazón de Dios, tiene que haber otros que no son conforme al corazón. Entonces los profetas, cuando hay esos hombres que dicen ser lo que no son, y por supuesto confrontan al pueblo, lo sacuden. Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros en su rostro para no oír. Espérenme un cachito. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es la iniquidad? El pecado que arrastramos en nuestras generaciones pasadas. Sí. Las puertas que dejamos abiertas. La generación deja puertas abiertas. Que visita la generación que viene. Claro. Saben que muchas veces Dios ha perdonado nuestros pecados, pero nuestras iniquidades hacen una división entre Dios y nosotros. Dice, ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque hay cosas, yo personalmente puedo decirle cosas que a mí me han separado muchos años de Dios. Y acá tengo un nieto
y hijo, puedo decir que en nuestras generaciones pasadas hemos heredado cosas muy feas, y a veces las acariciamos. Y lo peor del caso es que nosotros tenemos la posibilidad, yo tengo la posibilidad. Yo no pude elegir quién me influyó la genética mía. Como él no pudo elegir que el abuelo de donde saldría un día. Él no pudo decidir, yo no quiero un abuelo así, porque yo, sea como sea para él, soy la raíz de su vida. Soy el patriarca de la familia. Pero él sí puede decidir la genética espiritual. Ruth no pudo elegir, ella muchas veces reniega, porque se parecía a tu papá. No pudo elegir, dale loco. No pudo elegir la genética. ¿No es cierto? Hablando de lo espiritual, lo físico, bueno, lamentablemente nacemos así y terminaremos así. No, únicamente la cirugía estética. Entonces, pero sí podemos elegir cambiar nuestra genética, porque nosotros no nacimos por voluntad de hombre. Tenemos una genética natural. Yo tengo genética de mi papá, hay muchas cosas que yo las hablo a veces con mi papá, con gente de mi familia. Mi viejo pensaba así, actuaba así, y era así, tenía que ser así. ¿Cierto? Mi padre era un hombre muy trabajador, muy luchador, pero tenía muchísimos errores que yo cometí en mi vida. ¿Y cuál era la excusa? Bueno. Es como, por decirlo de alguna manera, realmente como un boomerang. Se repite la historia de tu antepasado. O sea, si aprendes a reconocer lo malo que hicieron, puedes intentar cambiar eso, pero si vos no lo reconociste a tiempo, lo volvés a repetir. Claro. Es como un boomerang. Claro. ¿Qué es la iniquidad entonces? La iniquidad es aceptar los errores de mi papá en mí. ¿Cuál es la iniquidad? El aceptar los errores de su padre o de su abuelo en él. Entonces, es más pecado, es tan pecado o peor pecado, porque no es ni siquiera pecado que nosotros cometemos. A veces nos escondemos nuestro pecado detrás de nuestra iniquidad. Y Dios perdona nuestro pecado. Pero yo tengo que dejar mi iniquidad. Hay un material que yo le di a algunos pastores sobre la iniquidad. Esto tienen que enseñarlo en los grupos donde puedan formar. Porque la iniquidad es la raíz de todos nuestros males. Y a veces lo hacemos por inercia. Y dice, bueno, pero mi viejo era igual. Bueno, tu viejo sería lo que sería, vos no tenés por qué ser igual. Dios perdona nuestro pecado, ya está. Dios ya nos perdonó, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Todos mis pecados son confesados delante de ti, te pido perdón. Hoy estaba escuchando al pastor Gigi Ávila justamente eso. Él nos santificó, pero nuestras iniquidades, que no fueron nuestros pecados, sino que fue la correlación de los pecados de mi padre, de mi abuelo, de mi tío y de qué sé yo quién, de mis mayores. Y si yo los conozco, las costumbres, las malas costumbres, y bueno, me escondo de esas malas costumbres. Y yo tomo porque mi papá tomaba. Yo tengo tantas cosas así porque mi papá lo hacía. Pero nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuestra genética. Espiritualmente hablando, tenemos la posibilidad de elegir nuestra genética. Si tu papá era loco, no tenés por qué vos ser loco, porque vos sabés que podés ser libre, porque ya no sos solamente hijo de Carlos Ramírez, sos hijo del Dios eterno. Porque nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y si no tenemos un nuevo nacimiento, permítanos decirnos a nosotros mismos que todavía no hemos conocido a Dios. Y permítanos decirnos que lo que el Señor le dijo al hombre que apareció de noche, diciéndole que yo sé que tú has venido de Dios, si Dios no hubiera estado contigo, nada de esto que estás haciendo sería posible. Dime qué tengo que hacer. Es necesario nacer de vuelta. Entonces podemos venir a la iglesia, podemos ser diáconos, podemos ser pastores, podemos ser evangelistas,
podemos ser maestros, pero si no hemos nacido de nuevo, ¿me explico? Entonces, la iniquidad la decidimos nosotros. Dios no perdona si nosotros no decidimos dejar el pecado de nuestros padres. ¿Amén? La iniquidad, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dos cosas diferentes, pecado, iniquidad. ¿Sí? Versículo 3, hermano, estaba leyendo usted. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. El profeta Isaías habla al pueblo y le dice estas cosas. Porque justamente hoy también he escuchado a un siervo de Dios hablar de por qué Dios por qué la rama original había sido cortada. Y hablaba también, creo que de mano inicial. Me gustó, me impactó. Si ustedes creen que porque son iglesia el Señor no los va a cortar, decía. Dice, Dios lo va a cortar igual, porque si cortó al gajo original, y ustedes que son injertos, si no hacen lo que tienen que hacer, los va a cortar. ¿Por qué lo cortó Israel? Por un montón de cosas que nosotros hablamos y decimos, pero Israel, y nosotros hacemos lo mismo, y a veces decimos, ¿y por qué lo hicieron? Porque son tan salame como nosotros. Nosotros cometemos los mismos errores, la idolatría, las manos ensangrentadas. ¿Qué es la mano? Hablábamos el otro día, ¿de qué es la mano llena de sangre? Vos, porque vos, condenamos a todo el mundo. Y matamos un montón de gente sin el derecho de matar, porque Dios no nos dio la autoridad a juzgar y condenar. A juzgar sí, no a condenar no. Nosotros tenemos la autoridad para juzgar, pero la Biblia habla de debemos juzgar ¿cómo? Con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? Escuchar las dos cosas. ¿Qué trae gozo al corazón del profeta? Anótenlo si quieren. ¿Qué trae gozo al corazón de los profetas? Los profetas están motivados y gozosos cuando ven avivamiento y gloria. Para ellos es el premio mayor. Ven avivamiento, ven movimiento. ¿Qué es avivamiento, hermano? ¿Qué consideramos a veces como avivamiento? ¿No? Decimos avivamiento es grito, salto, aleluya, gloria a Dios, alabanza, grito, se cae la gente. Nada que ver. Esas son manifestaciones del Espíritu de Dios en nuestro físico, que como nuestro cuerpo es limitado, hace ese tipo de manifestaciones un toque superior, es como si metemos los dedos en el enchufe. A la larga, a la corta nos vamos a sacudir. Eso no significa que tengamos corriente en el cuerpo. Nos impactó la corriente. Avivamiento es crecimiento, por ejemplo. ¿Qué es crecimiento? Crecer es el número. Crecimiento de acá, crecimiento intelectual, emocional. Estamos crecidos emocionalmente, a nivel alma. ¿Cómo? Y no, cuando hay un hombre que está siendo avivado por el Espíritu de Dios, no es hoy sí, mañana no, hoy estoy triste, mañana estoy contento, gloria a Dios, aleluya, pasado estoy mal, otra vez, no quiero saber más nada. Eso es una persona inestable y necesita ser despertada. El crecimiento es eso, el crecimiento es permanecer en un mover de Dios. ¿Qué nos pide Dios? Esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. Y el esfuerzo no es hacer lo que yo puedo.
Esfuerzo es hacer más de lo que yo puedo. Y permanecer en ese esfuerzo es mantenerse despierto, avivado. El crecimiento es responsabilidad, avivamiento es esfuerzo, es compromiso, es activarse. No puedo, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Cuando llega a la meta de lo que quiso hacer, se goza y dice, no, este no es todo lo que quiero más. Está hiper activo siempre. A ver, avivamiento. Los profetas están motivados y gozosos cuando ven al pueblo de Dios moviéndose y avanzando. Amén. ¿Lo van a notar o si no? Se emocionan y tienen gozo cuando ven al pueblo de Dios abriéndose paso a través de las barreras y los obstáculos. El profeta busca de que el pueblo no se quede por los problemas. Veo que hay una diferencia entre los profetas de la Biblia y los profetas que hoy en día se mueven. Se motivan y tienen gozo, ven la liberación de poder y milagros, disfrutan la liberación, se gozan. A los profetas les encanta ver a la gente que es salva y libertada y sanada. Como conocen a Dios de la Biblia, enseñan eso. Les encanta cuando los reincidentes regresan al camino correcto. Ven a uno que vuelve y se goza, no están ahí, yo sabía que ahora volvió otra vez con la cola entre la pierna. No. Los profetas se gozan cuando ven que alguien vuelve al camino y buscan de que vuelva. ¿Amén? No para condenarlo ni para juzgarlo, sino se gozan. Están gozosos cuando ven manifestarse las cosas por las que han estado orando durante años. Pues los profetas toman, vamos a suponer, un hombre o una mujer con ministerio profético toma una petición de alguien y empiezan a orar y buscan y claman y lloran y buscan y claman y lloran. Y cuando ven que se ha cumplido lo que han pedido, lo disfrutan como si fuera propio. Están gozosos cuando ven levantados a los pobres y a los olvidados. Están gozosos cuando ven al malvado derrotado y al justo prevalecer. Si voy demasiado apurado, dígame. ¿Qué los entristece a los profetas? A los profetas los entristece y molesta lo que otros pasan por alto. Son sensibles a aquellos que entristece a Dios. Los entristece ver una persona que cae. Y bueno, habrá. ¿No? Al profeta lo entristece, lo pone triste. Los entristece la injusticia. A los profetas los entristece cuando las cosas están fuera de orden. Son muy ordenados, como dije al principio. Cuando los malvados prosperan y los justos sufren. Aborrecen la injusticia de todo tipo, ¿no? Cuando aprovechan y maltratan al pobre desvalido en el área social, porque muchos creen que los profetas es solamente para dentro de la iglesia, y los profetas activan, su vida ministerial es activa aún en la vida social. Se entristece cuando la iglesia no cumple con su llamado y propósito. Se entristece, ¿no? Sí. Cuando la gente incorrecta está en autoridad, les entristece eso. Le entristece la hipocresía, la falsa enseñanza, la apostasía, el abuso,
Y otra cosa que les entristece mucho, hermano, es la tradición religiosa. Son antirreligiosos total. No están en contra de que a nosotros nos enseñaron así. Son personas que viven buscando perfeccionar su fe, su alabanza, su adoración. La religiosidad. Otra cosa que los entristece, y ya estamos, es la tibieza. O sí o no, ellos no son. Por eso es muy difícil levantar a un profeta que ha caído. No acepta decir voy a la iglesia porque voy a la iglesia. Profeta cuesta mucho. ¿Puede caer un profeta? Sí. Encontramos bíblicamente al profeta Balaam. Comenzó siendo. Pero muchos dicen, pero como un profeta, como un evangelista, como un pastor, como un maestro, ¿cómo va a pasar? Pasa, hermano. ¿Por qué no? Pasa. Entonces, Entonces, el profeta es muy difícil restaurarlo, o sea, muy difícil levantarlo, porque es un hombre muy extremista, esa era la palabra justa, es muy extremista, no acepta, puede aceptar la caída de otro, pero no acepta la propia. Es muy difícil que acepte. ¿Cómo puede caer? ¿Cómo? ¿Y cómo pude caer? ¿Cómo? Y se sacrifica en pos de no caer, lucha, y deja cosas en el camino en pos de su ministerio y de su llamado. Agresiones, traiciones, habladuría, provocaciones, de quererle pegar y se aguanta, en pos de no retroceder. Detesta la rebeldía, la brujería y la adivinación. La detesta. Otra de las cosas que detesta es cuando no hay amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amemos es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto Ahí nomás. El profeta es tan extremo, que él quiere visualizar el amor en la congregación. Y en su vida, y cuando no hay eso, se desespera. Hice algunas anotaciones. El amor es importante para los profetas. Usted puede tener actividad, pero si no hay amor, el profeta se entristece. Conflicto, división, rudeza y odio son pecados que entristecen el corazón del profeta. Ellos saben que si no hay amor es porque no han conocido a Dios. O sea, es como decir, si no tenés esto no conociste a Dios, así que anda a conocer a Dios primero. Puede haber mucha actividad, y esto lo sabemos porque hay mucha gente que tiene mucha actividad, pero amor cero. El profeta sufre cuando no hay oración, por ejemplo. Isaías 56:7. Y los llevaré a mi santo monte, y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para los pueblos, para todos los pueblos. Mire bien este versículo, por favor. Mírelo, analicémoslo un poquito. Yo los llevaré a y los recrearé, ¿dónde? En mi casa de oración. En mi casa de oración. O sea que esta casa, o todas las casas, son y deben ser casas de oración. Uno de los grandes problemas que estamos nosotros lamentablemente faltando es en esto, nos falta oración. Por supuesto que cada uno tiene, seguramente
casi digo con seguridad, cada uno tenemos un tiempo de oración personal. Pero cada vez que nosotros convocamos a esta casa a la oración, si somos realistas, no estamos teniendo, no sé si con los dedos de la mano o más, pero no tenemos la actividad que realmente tenemos que tener. Y sabe que yo cuando terminemos esto, ya tengo el material de los evangelistas. Yo estoy viendo todo, analizando ministerios. Voy a imitar no, yo no quiero imitar a nadie. Pero son ejemplos de hombres, cuál fue el precio que pagaron para tener una vida llena de victoria. Y a mí me gustaría tener lo que tuvo el varón de Dios que evangelizó en África, que ganó 75 millones de fieles en África. ¿Te gustaría, Pablito? ¿A vos te gustaría tener un ministerio así? ¿Y sabe cuál fue el secreto de ello? Dos. Oración y siembra. Comenzaron siendo el hermano un alemán, que fue el que Dios usó para resucitar al hermano Daniel, al pastor Daniel, después de estar 3 días muerto. ¿Qué pagaron? Y todos pagaron lo mismo. Todos pasaron por ahí, por la oración. ¿Se equivocaron? Sí. ¿Cometieron errores? Sí. ¿Pecaron? Sí. Pero pasaron más horas de rodillas que sentado comiendo lo que sea. Y siendo hombre, por ejemplo, este siervo, él ni siquiera tenía facilidad de palabra porque no se le entendía lo que hablaba al principio de su ministerio. Y juntaba 8 o 10 personas, 15 personas. Y de repente él, a través de la oración, Dios lo empezó a usar, y en la medida que empezó a ser usado, empezó a recibir lo que venía de su trabajo, y todo lo que venía lo volvía a reinvertir. Tuvo una de las carpas más grandes, creo que eran para 40.000 personas. Llegó un momento que no servía la carpa, así que tiró la carpa y hacía a campo libre. Ustedes ven las fotos, millones y millones de personas aceptando a Jesús. Otro de los ministerios que yo admiro por el hecho de conocerlo, era el pastor Luis Urbáez. Yo lo conocía al pastor Luis Urbáez. Tuve el privilegio de conocerlo y yo recibí palabras de Luis Urbáez. Y palabras que se fueron cumpliendo al pie de la letra, Cuando murió en el año 85, yo estaba en una conferencia, en una convención en Bahía Blanca, con la Biblia abierta. Y nos llegó la información de que había muerto Luis Urbáez. Y yo me puse a llorar, porque lo conocí. Le dije, Señor, él murió, pero dame algo de lo que él tenía, dámelo a mí. Y lo sigo pidiendo. Lo bueno, lo más bueno. Pero él se pasaba días enteras orando. Y él había sido un carterista, había sido un ladrón, había sido un pandillero, pero vio un siervo de Dios, puertorriqueño, y él dijo, si yo me convierto algún día, yo quiero lo que él quiere. Algo que nosotros tenemos que tener. Yo quiero eso. Yo el otro día hablábamos de la ambición, ¿te conformás con lo que tenés? El domingo hablábamos de eso. Lo que tengo te doy. No, pero yo antes hacía esto, no, yo antes hacía aquello, yo antes predicaba acá, yo antes oraba, no. Eso ya pasó, no. Y él decía, lo que ellos tienen, yo quiero más de eso.
Y cuando aceptó a Cristo, lo primero que hizo fue hablar con el pastor de él. Le dijo, pastor, yo quiero lo mismo que tenía fulano y no me acuerdo en este momento. Lo vamos a ver. Cuando hablemos de los evangelistas voy a pasar estos videos. Y él le dijo, 3 cosas tenés que hacer. Tenés que ir al Instituto Bíblico BOA. Y dice, ¿a dónde tengo que ir? No, no tenés que ir a ningún lado. Al BOA tenés que ir. ¿Y cuál es el BOA? Biblia, oración y ayuno. Y lo tomó al pie de la letra. Se pasaba 2 o 3 días orando. Se encerraba a orar. Y fue tan grande el ministerio de Luis Uruguay, tan grande, como que hoy es uno de los ministerios más prolíferos de América Latina. Yo contaba el otro día de un chico, pero un día, y el Señor lo mandó que fuera a un lugar. Y venían cruzando una plaza, una familia con un muerto. Con un niño muerto. Entonces dice que él se enfrentó a la... Venían todos de allá y se fue. Y se paró delante del muerto. Y no lo quería dejar pasar. Dice, ¿pero qué pasa? Déjeme pasar. No, me permiten orar por él muerto. ¿Para qué va a orar si está muerto? Hace 2 días que está muerto. ¿Me permite orar? Bueno, puso la mano en el cajón. Señor, en el nombre de Jesús, que la vida vuelva a él. ¡Pum! Se levantó el pibe. Pero se pasaba orando. ¿Será para Luis Urbán nada más? Era conocido como el amigo del Nazareno. Era conocido como el amigo del Nazareno. Se pasaba orando, charlando con el Señor. ¿Qué nos está faltando a nosotros como congregación? Oración. Un día dice que había uno que le quitaba de la grada y que él le dijo, en este preciso instante va subiendo un ángel y te va a golpear. Y él le seguía gritando al otro de allá. Si no te callas te va a golpear. Y el otro le seguía gritando, ahora te golpea. Y dio un golpe, casi lo desmayó de un golpe. A mí me gustaría mucho, hay cosas que nosotros no vemos este último tiempo. Nos está faltando algo y yo estoy en la búsqueda de ese algo. Nos estamos convirtiendo en una generación de híbridos. Esa es la palabra, híbrido. No somos pentecostales, no, porque los pentecostales son muy desordenados. No somos literatos porque no nos gusta estudiar. Cada vez que hay tema de estudio no nos gusta estudiar. O lo tomamos, yo esto ya lo sé. Y a veces sabemos, pero es bueno recordar lo que ya sabemos. Entonces no tenemos una característica. Yo recuerdo, hermano, y esto lo digo para la gloria y honra del Señor. Lástima que no esté Poli acá. Pero un día llámenlo los que conocen a Poli y pregúntenle. Seguramente que a Pablo a lo mejor se lo contó. Estábamos haciendo la primera campaña que hicimos en el barrio, en la colonia inglesa. Y había uno que nos gritaba, vos no sé si te acordás, desde que le decía que Urbán le dijo, alguien te va a golpear. No, me hiciste acordar con eso. Y gritaba de afuera de la campaña, estábamos justo en una esquina, era todo campo, no es que había mucha gente. Es más, el pastor Robinson, el hermano Robinson Tapia, vos lo alcanzaste a conocer, ¿a quién le vamos a predicar acá si no hay nadie? Prendimos las luces y la gente empezó a venir. No saben de dónde salía, no sé. Y nos empezó a gritar. Y yo no recuerdo exactamente qué le dije, o si dije, mudece, Señor. La madre tuvo que venir a pedirme, por favor, que orara por él para que volviera a hablar. No podía hablar. ¿Habrá cambiado el Señor? ¿Habrá cambiado su poder? ¿Habrá cambiado esa autoridad para definir cosas? ¿Quién cambió? Yo. No cambió el Señor, yo cambié. Entonces nosotros hay cosas que no creemos y las decimos porque las decimos. Yo estoy convencido que tenemos que volver a las fuentes. Y los profetas luchan por eso. Pero nosotros somos una iglesia profética.
que nos toca actuar, nos cuesta actuar proféticamente. Pero tenemos que volver a esa fuente, tenemos que luchar por orar, por buscar a Dios, por tener sueños. ¿Usted ve un niño cuando está formándose? Yo no lo veo. Cuando se embarazó la pastora de Ruth, vino un pastor y dijo, ¿usted está embarazada? Cállese, viejo, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué sabe usted de embarazada? Y está embarazada de Ruth. Estábamos en una iglesia y pasaron un video. ¿Cómo? Una diapositiva. Una diapositiva, una novia subiendo al cielo. Y Nancy estaba apoyada en la banca de la iglesia y tuc, 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 sonó el feto. ¿Me entiende? Yo no la vi, pero nos tenemos. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez, leyeron al Paul Chong-Gi-Cho. Escuchaba, pero no. Sí. Bueno, Paul Chong-Gi-Cho tenía un dicho y que incentivó, fue la iglesia más grande del mundo, la iglesia en Corea. ¿Y sabe cómo empezaba él? Convocaba a 2 o 3, embaracémonos de una visión. Os llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. No, pero hay nada. No, sábado, domingo, mucho. No hay que ser fanático. Pero esta es una realidad. Esta es su casa, monte de oración santo, la casa. Los recrearé. ¿Cómo nos va a recrear? Pues si cuando venimos por venir o venimos convencidos de lo que Él dice es verdad. Cuando yo creo que lo que Él dice es verdad, yo vengo contento. Yo cuando me puse de novio con Nancy, iba contento a verla. Oh, voy a ver a mi novio, enamorado. No, a ver si va. Y voy, pero no sé si va a estar. No. Voy iba porque sabía que iba a estar. Y si hay alguien que es fiel y que no falla nunca a la cita, es el Señor. Sin embargo, nosotros, esta es una realidad. Por eso los profetas buscan, porque ¿saben la diferencia muchas veces con el resto? Que los profetas viven tiempo de oración y de Biblia. ¿Quién? Porque el verdadero profeta no es que se para ahí, dice el Señor que te voy a... No, el verdadero profeta te marca fuego la palabra. Yo no conocí muchos profetas, no conocí muchos. Y algunos tienen ministerios, pero le falta lo otro, lo que nosotros le llamamos la ética, el contacto. Porque otra de las características de los profetas es que buscan la comunión de los santos, quieren estar, porque es el lugar donde el Espíritu de Dios se manifiesta. Entonces, yo les llevaré a mi monte santo, a la casa de oración. Esto hermano, es muy importante y yo creo que ha llegado un tiempo, por lo menos para mí, yo no digo para mí, el Señor de madrugada me despierta, un poco por necesidad, otro poco por dolor, porque Él usa distintas formas. Ay, me duele acá y no puedo dormir, ¿qué hago? Me quedan 2 alternativas, o rezongo o oro. No me queda otra, o rezongo o oro. Cuando vos estabas internado, ¿orabas mucho tiempo? ¿Orabas? Bueno, pero el tiempo es de Dios y a veces no. Dice, ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? Porque quiero que estés a sola conmigo. El pastor Uberlindo del Tránsito Carrasco, yo lo conté varias veces, tenía un estribo colgado así para que poderse levantar. Él le ponían unas cánulas para dializarlo. Y por ahí caía y estaba 15, 20 días internado y ay, viejo. Y yo lo fui a ver. Pastor, qué mal, pastor, qué feo. ¿Por qué, jefe? ¿Por qué tenés ese dicho? ¿Por qué, jefe?
No, pero pastor en cama, internado, qué lástima, qué mal, pastor. ¿Usted cree que está mal esto? Y sí, para mí sí. ¿Usted sabe que esta es la mejor forma de estar con Dios? José, sí, porque acá no me puedo levantar, lo único que tengo lugar para mirar para arriba. Y a veces buscamos que esto pase. Buscamos enfermarnos, buscamos, porque cuando Dios quiere que vivamos en victoria, a veces tiene que ponernos una derrota. ¿Por qué Job dijo, de oídas te había oído? Y al final de su trabajo, al final de su ministerio, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe cuál fue una de las tantas cosas que yo vi en el ministerio de Job? Que en medio de su desgracia, Job bendijo a sus amigos. ¿Cómo? Entonces, sarnoso, lleno de, rascándose con una teja y bendice a sus amigos. El bendecir nos produce bendición y nos produce comunión. Porque yo en este último tiempo, Dios está cambiando muchas cosas y yo quiero cambiarlas en la iglesia. No venga a la iglesia, no, venga y bendiga la reunión. Porque la palabra dice que tenemos que bendecir la reunión. ¿Cómo la bendecimos? Con nuestra persona, con nuestra presencia. No, bendigamos. Si yo quiero bendecir la reunión, tengo que bendecirlo a Pablo, tengo que bendecirlo a Segundo, tengo que bendecirlo a Diego, tengo que bendecirlo, Señor, bendice a mi hermano. Y tomar esa actividad como algo cotidiano, como algo constante. Es que, vuelvo a decirte, nos hemos acostumbrado a que salga como salga. Y así estamos viviendo. Por eso vivimos un tiempo de mediocridad espiritual, de tibieza. No tengo ganas, si quiero voy, si quiero no voy. No se trata de ir o no ir, se trata de entender que cuando vengo y cuando estoy, ¿quién está conmigo? Entonces, cuando yo entiendo que estoy con el Señor, no me aburro, no estoy a los botezos, no, tengo ganas, Señor, te amo. Es entender que Él entró junto conmigo por la puerta. Eso es una de las cosas que los profetas anhelan y enseñan y fuerzan a la iglesia a eso. Y yo esta noche un poco como un consejo, una opinión de su hermano, embarácense de sueños, préñense de visiones. No se conforme lo que tengo, con qué tengo para dar. Tenemos todo. Solo tenemos que ir y tomar. Tomar un sueño que él un día dijo, yo quiero una escuela, mi hermano dice, un taller de arte, taller de arte creativo. Bueno, pero no se conforme con eso, no, Señor, yo quiero más, quiero esto, quiero aquello, suéñelo. Cada sueño que esté en su corazón, que usted introduzca en su vida, en su corazón, es porque primero estuvo en el corazón de Dios. Y entienda que cada vez que abre la puerta, cada vez que entra, que sale de su casa, voy a alabar al Señor, el Señor viene con usted. Y que está acá con nosotros. Y Él espera que nosotros seamos agradecidos. Papito querido, Dios, estoy contento porque estás conmigo. Hay algunas veces que venimos desganados, mañoso, idiota. No, a veces ni saludamos. Vamos a bendecir la reunión. No bendecimos ni cuando ni cuando salimos. Nos pasa, hermano, o no pasa. Y si nos enojamos, encima seguimos enojados por décadas. Y no entendieron. Años dentro de la iglesia, años dentro del evangelio. Y no entienden. Los profetas, eso, cuando venga un profeta con oficio profético, que no sea exactamente la pastora, que es una profeta de oficio. ¿Cuál es el problema de la pastora? Que no hay profeta con honra. ¿Dónde? Entonces, si ella quisiera decir, me la dice porque me conoce. Yo estoy orando al Señor que venga un profeta de oficio. Que Dios levante un profeta de oficio. Que nos mechonee, porque parece que es lo que necesitamos.
Amén.